Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester y de Leeds. Hoy tenemos la segunda conferencia del ciclo Retratos de mujeres en la literatura del siglo de oro español, un ciclo organizado por el Instituto Cervantes con el apoyo del doctor Luis Castelví. Muy buenas tardes, Luis, bienvenido. Es también un placer contar con la presencia de todos ustedes en esta conferencia, en esta exposición, en la que se analizarán las dimensiones transatlánticas de uno de los periodos más interesantes de la literatura hispánica. Esta noche centraremos nuestra atención en una figura enorme de nuestras letras, Miguel de Cervantes, que además da nombre a nuestra institución. En particular, nos vamos a adentrar en su novela corta, El celoso extremeño, incluida en las novelas ejemplares que fueron publicadas en 1613. Se trata de una historia ambientada en Sevilla, una ciudad profundamente marcada por su papel como centro del comercio transatlántico y también como centro cultural esencial de la época. Antes de pasar la palabra al doctor Luis Castelví Laucam, voy a presentarle muy brevemente. Él es profesor titular en Estudios Culturales Hispánicos en la Universidad de Manchester y su labor investigadora se ha centrado en la transmisión de formas poéticas, imaginarios culturales y paradigmas intelectuales en el mundo hispánico de la Edad Moderna, con un énfasis especial en cuestiones de influencia, representación e intercambio global. Luis obtuvo su doctorado en la Universidad de Cambridge, donde también fue profesor, y posteriormente fue becario postdoctoral en la prestigiosa Humboldt Universität de Heidelberg, en Alemania. Es autor del libro Hispanic Baroque Praxis, publicado en 2020, una obra pionera que además ha sido también traducida al español. En la actualidad, su investigación, embarcada en el emergente campo de los estudios del Pacífico, se centra en las primeras crónicas asiáticas escritas en español. Pues bien, en esta conferencia, el doctor Luis Castelví Laucam analizará la figura de Leonora, una joven esposa recluida por un marido anciano obsesionado con el honor, y también la figura clave del personaje de la esclava Guiomar. Con ambas y con el contexto de la obra, Luis Castelví va a abordar todo el trasfondo social, la realidad sociológica de la época, el valor literario obvio de la obra y también la cuestión de su ejemplaridad. Antes de pasarle la palabra, les recuerdo a todos ustedes que al final tendremos un tiempo para preguntas que pueden formular a través de nuestro chat. Les deseo que disfruten de esta conferencia y les agradezco de nuevo su presencia esta noche con nosotros. Sin más, tiene la palabra el doctor Luis Castelví Laucam. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro Eusebio, y gracias al Instituto Cervantes por contar de nuevo conmigo. Es un placer estar hoy con ustedes en esta segunda charla del ciclo Retratos de la mujer en la literatura del siglo de oro. La idea es que yo presente, digamos, esta novela ejemplar de Cervantes y después, por supuesto, dejaremos tiempo y margen para preguntas, comentarios, que si quieren pueden ir escribiendo en el chat o plantearlas de manera oral después cuando termine mi presentación. Bien, quiero situar un poco a Cervantes antes de, digamos, de analizar esta novela ejemplar y en particular el rol de la mujer en este texto de Cervantes. Me gustaría dar un poco de contexto, tanto de dónde se ubica esta obra en el corpus cervantino, como con qué otros autores o textos de la época se le puede poner en diálogo, ¿no? Porque Cervantes es un escritor muy admirado y estudiado sobre todo por el Quijote, pero las otras obras que escribió no son tan conocidas por el gran público, sí por los especialistas. Y lo cierto es que Cervantes, él publica el Quijote, la primera parte del Quijote, en 1600
cinco, y 8 años después, el primer libro que publica después del Quijote, por así decir, son las novelas ejemplares, un libro constituido por 12 novelas breves, ¿no? Que de hecho se puede poner directamente en diálogo con un autor que no está en esta diapositiva, pero que a lo mejor podríamos añadir, que es por supuesto Giovanni Boccaccio, el autor del Decamerón en Italia en el siglo XIV. Después Cervantes tiene continuadores, y la más destacada, digamos, autora, la mujer, la prosista más importante en la España del siglo XVII, María de Zayas, bebe directamente de Cervantes, incluso el título de su primer libro, Novelas amorosas y ejemplares, ya nos indica con mucha claridad cuál es una de sus fuentes principales. De Zayas ya hablamos el año pasado y de hecho creo que mañana se va a publicar la charla que di sobre Zayas en el canal de YouTube del Instituto Cervantes. Pero también hay un tercer autor, que este sí que solamente conocen los especialistas, que es Alonso de Sandoval, que es el autor, es un jesuita que escribe el primer tratado sobre la esclavitud en cualquier lengua europea. Y aunque el título está en latín, es un libro español que aparece en Sevilla en 1627 y luego se reedita en una edición muy aumentada. ¿Por qué destaco un tratado sobre la esclavitud al hablar de Cervantes? Pues porque la novela ejemplar que vamos a ver hoy es de todas las obras de Cervantes la que mayor atención presta a los personajes negros. Como veremos, hay un personaje negro masculino y una mujer también, ambos con nombre, Luis y Guiomar. Y es algo que me interesa mucho destacar, porque Cervantes es un autor que muestra un gran interés por las minorías y se ha estudiado mucho el tema de la aparición o la representación de los moriscos en su obra, por ejemplo, en el Quijote, pero el tema de la representación de los personajes negros no está tan estudiado, ¿no? Y hay referencias a personajes negros tanto en el Quijote, ya desde los poemas preliminares del Quijote y dentro de la propia obra también. Y hay dos novelas ejemplares con personajes negros, pero la más destacable es la que vamos a analizar hoy. Y por eso creo que puede leerse a Cervantes no solo a la luz de sus predecesores, Boccaccio, o de sus seguidores, como María de Zayas, sino incluso también se puede poner en diálogo su texto con el del principal tratado sobre la esclavitud, que en aquella época estaba intrínsecamente vinculada al color de piel, a la negritud, porque evidentemente en esta época la esclavitud es una esclavitud racializada, ¿no? Y hay ideas que circulan en la época sobre las personas negras y sobre los esclavos en las que coinciden tanto Cervantes como Alonso de Sandoval. Aunque quiero destacar que Cervantes, de todos los autores de la época, es quizá quien muestra una visión más empática por los personajes negros y especialmente por Guiomar, la mujer negra, que es una de las personajes destacados de esta obra del celoso extremeño, a mi juicio, aunque no es algo que no se suele abordar el texto desde el punto de vista de los personajes negros, pero hoy yo sugiero que lo hagamos así. Las novelas ejemplares de Cervantes aparecen, como decía, en el año 1613, primer libro que publica Cervantes después de la primera parte del Quijote y solo 2 años antes de la publicación de la segunda parte del Quijote, en 1615, ¿no? Son esos años maravillosos ya en la vejez de Cervantes, donde publica todas sus grandes obras, ¿no? Sus últimos 10 años de vida. Hay un prólogo muy interesante en el que ahora no voy a entrar en detalle, pero sí que hay una frase que es muy llamativa. Cervantes dice, yo soy el primero que he novelado en lengua castellana. Y cuando dice novelado no se refiere a la primera novela moderna, que es El Quijote. Se refiere a novela, es un italianismo. Lo que quiere decir es que soy el primero que en lengua castellana ha escrito novelas breves, ¿no? Es decir, textos que son un poco más largos que un cuento, pero más breves de lo que hoy llamaríamos una novela, ¿no? Por ejemplo, el del celoso extremeño, según qué edición manejen, pues puede tener 30
40 páginas, ¿no? Y ya en Italia había una tradición, y en España incluso, en fin, si nos vamos al Conde Lucanor, por ejemplo, hay una tradición de cuentos medievales, pero estas novelas breves de Cervantes son un poco más extensas, ¿no? Y él dice también que lo que quiere es entretener, pero también instruir, ¿no? Y por eso se llaman novelas ejemplares, porque la idea es que cada una de estas 12 historias tiene algo de ejemplar, es decir, que hay una lección moral que se puede extraer, que se puede aprender de cada uno de estos textos, ¿no? Esta es una idea antiquísima que aparece ya como mínimo en Horacio, en el Ars Poetica, ¿no? La idea del prodesse et delectare, es decir, que el arte, la literatura tiene que entretener, pero también tiene que enseñar algo, ¿no? Algo preferiblemente de contenido moral, ¿no? Tiene que enseñar a vivir bien, unos buenos valores, etcétera. Es una idea que hoy se nos antoja un tanto anticuada, porque a los lectores del siglo XXI no nos gusta que nos moralicen ni que nos sermoneen, como se hacía hasta hace no tanto en la literatura, pero en el siglo de oro es una idea completamente mainstream, por así decir, y Cervantes la sigue, aunque de una manera muy moderna, yo diría, y como vamos a ver a continuación. Em, Esta idea del enseñar deleitando, en el caso de Cervantes es muy moderna porque Cervantes siempre mantiene sus textos dentro de una deliberada ambigüedad. Es decir, sus novelas son ejemplares, pero él no suele explicitar cuál es la moraleja, ¿no? Entonces, claro, son textos muy abiertos que invitan a lecturas múltiples y que se pueden abordar o interpretar de muchas maneras. En esto Cervantes es diferente o se distingue de su seguidora María de Zayas, que como vimos en la charla de hace unos meses, sí es mucho más explícita, es decir, al final de una novela de Zayas, ella nos dice explícitamente cuál es la lección moral que tenemos que extraer, ¿no? Como se hace, por ejemplo, a veces con las fábulas, ¿no? Las famosas fábulas de La Fontaine. Hay como una tradición didáctica o moralista en la literatura, y Zayas se inscribe perfectamente en esa tradición, pero Cervantes es más ambiguo, insisto, ¿no? Él no nos dirá nunca, tiene como una ironía y una ambigüedad deliberada que hace que sus textos sean más dúctiles, ¿no? Que se puedan interpretar de maneras diversas. Y en esto quizá el más moderno de todos, pese a ser un autor medieval, es Boccaccio, que Boccaccio cree deliberadamente que la literatura, al menos en su Decamerón, no tiene que enseñar absolutamente nada, y de hecho se aleja de cualquier tipo de moralismo en el Decamerón, ¿no? Hay algo que quizá Cervantes bebe también de Boccaccio, que es la idea de escribir dando un gran peso e importancia a los personajes femeninos, ¿no? El propio Boccaccio, en la introducción al Decamerón, está dedicada a las mujeres, y es un libro que muchos han interpretado como protofeminista, ¿no? Porque muestra mucha simpatía por las mujeres, incluso por mujeres que son adúlteras, ¿no? Porque se les ha casado a la fuerza con hombres que no, digamos, que no son adecuados como maridos por ser demasiado viejos, o por no ser buenos maridos, o por ser infieles, o por ser, en fin, hay todo tipo de causas, ¿no? En el caso de Cervantes vamos a ver hoy precisamente una situación así, en la que a una mujer se le casa con un hombre que podría ser prácticamente su bisabuelo, ¿no? Y veremos a lo que lleva eso en la trama. Por otro lado, y ya con esto termino la introducción, em, Boccaccio nos da un marco para las 100 historias de su Decamerón, que es el contexto de la peste en Florencia. Unos personajes huyen, digamos, llegan a un lugar cerrado, apartado de la peste de Florencia, y allí para entretenerse, mientras afuera muere la gente a miles, ellos se entretienen contándose estas historias, ¿no? En el caso de Zayas también hay un marco boccacciano de un personaje que se está recuperando de unas fiebres, pero en cambio en Cervantes no hay marco alguno, es decir,
estas 12 novelas ejemplares son independientes. No hay un macro relato que las reúna de un personaje que está contando historias a otro, etcétera, ¿no? Sino que cada novela se puede leer de manera completamente independiente. Evidentemente tienen rasgos en común, pero al mismo tiempo son independientes y son relatos bastante largos, como decía, de unas 40, 50 páginas, ¿no? Relatos muy desarrollados. Yo diría incluso que algunas de estas novelas ejemplares está dentro de lo mejor que escribió Cervantes junto al Quijote. Quizá el Coloquio de los perros sea la más lograda y la más exitosa de estas novelas y me referiré brevemente a ella después. Pero hoy nos vamos a centrar en el celoso extremeño. Con esto ya termino la introducción general de las novelas ejemplares y vamos ya al texto que nos ocupa. Antes de analizarlo, me gustaría ofrecer un breve resumen de la trama de esta historia, ¿no? Ya adelanté algún elemento, pero ahora quiero desgranarlo con un poco más de detalle. ¿Quién es el celoso extremeño? El celoso extremeño, que es este señor que ven aquí, barbudo, es un hombre que a los 48 años es extremeño, evidentemente, como indica el gentilicio del título, pero se afinca en Sevilla y decide irse a hacer fortuna a las Américas ya con unos 48 años, ¿no? Pasa 20 años en América en los que se enriquece, aunque Cervantes no lo dice explícitamente, se insinúa que se ha podido enriquecer de forma ilícita, tal vez con el tráfico de esclavos. Y después, con ya sus buenos 68 años, vuelve a España. Y es ya con casi 80 años, que para la edad es un verdadero vejestorio, para la época, quiero decir, decide casarse, ¿no? Entonces es un hombre muy rico, noble, y ve un día, paseando por la calle, ve a una joven de 13, 14 años asomada a la ventana y decide que esa será su mujer. ¿Qué pasa? Que Carrizales, este extremeño, es muy celoso, como indica el título del libro, y claro, un hombre de casi 80 años que se casa con una niña de 13, 14, pues una persona, él siendo además tan celoso, pues evidentemente la cosa no tiene pinta de que vaya a ir bien, ¿no? Él la compra realmente su matrimonio en el que él soborna a los padres, que es una familia noble pero pobre, nos dice Cervantes, y encierra a esta pobre Leonora en una casa fortaleza que se hace construir expresamente en Sevilla, y que arquitectónicamente es muy interesante, ¿no? Porque digamos, esta casa está llena de mujeres. La ratio de hombres-mujeres en esta historia es muy desigual porque solamente tenemos tres hombres, Carrizales, el seductor Loaiza y un esclavo negro que se llama Luis, y todos los demás personajes son mujeres, ¿no? Está Leonora, hay una dueña que es como la jefa de las criadas que se llama María Alonso, luego hay varias criadas, cuatro esclavas blancas, seguramente moriscas, y dos esclavas negras. Y todas estas mujeres están encerradas en la casa, que es una suerte de fortaleza que no tiene ni ventanas, ¿no? Porque Carrizales está obsesionado con que su mujer no le sea infiel y no se vaya con un hombre más joven, etcétera. Pero al final, evidentemente, como ocurre también en tantos cuentos de Boccaccio, la naturaleza es más fuerte que el artificio del hombre y aparece un joven galán, Loaiza, que toca maravillosamente la guitarra y Loaiza logra colarse dentro de la casa fortaleza y seducir a Leonora y si bien no consuman la unión, digamos, este desliz de Leonora provoca el derrumbamiento de todo el aparato de control de Carrizales. Este es a grandes rasgos el argumento del celoso extremeño, una obra verdaderamente riquísima y muy interesante, tanto por la información que da sobre Sevilla, donde Cervantes vivió, como por el retrato tan rico de esta diversidad de personajes femeninos de los que vamos a hablar, como por la relación entre los sexos, entre hombres y mujeres, ¿no?
Hay otro aspecto, quizá más filológico, que hace que también este texto sea muy interesante y muy rico, y es que es de los pocos textos de los que tenemos dos versiones. Tenemos una versión inicial escrita por Cervantes hacia 1604-1606, y luego, 8 años después, cuando él prepara ya el libro, las novelas ejemplares para la imprenta, él produce otra versión, modifica, mejora, retoca el manuscrito inicial, ¿no? Entonces, esto es algo bastante insólito. Bueno, no es, a ver, no es totalmente insólito, pero es mucho más habitual encontrarse con varios borradores cuando estamos trabajando con un autor del siglo XX o contemporáneo que con un autor como Cervantes del siglo XVII. Entonces, es bastante interesante el poder ver estas dos versiones. Esto conocemos el estudio de las versiones, de los distintos borradores, manuscritos de un autor como crítica genética, ¿no? La crítica que analiza el proceso creativo del autor. Y aquí precisamente yo me di cuenta al investigar, al comparar las dos versiones, que si hay algo que hace Cervantes es sobre todo dar más realce e importancia a los personajes negros, a los esclavos negros y específicamente a Guiomar, la mujer negra de la historia, ¿no? Entonces, esto sí que me parece muy destacable, ¿no? Que Cervantes hace un esfuerzo por dar más realce a estos personajes porque son los esclavos negros quienes permiten que Loaiza, el galán seductor, se introduzca en la casa, ¿no? Por eso, aunque la crítica siempre se centra en los personajes blancos, yo creo que los personajes negros tienen mucha más importancia de lo que suele decirse. Em, no hay que olvidar que la población negra en Sevilla era de un 10-11%, y esto Cervantes debía saberlo porque, como dije, vivió allí, ¿no? Entonces no me parece casualidad que la historia está ambientada precisamente en Sevilla y no en otro lugar. Sevilla era también, junto a Lisboa, uno de los grandes puntos de llegada de las personas esclavizadas que venían de África y después se quedaban en España o eran enviadas a América, normalmente a Cartagena de Indias, que es precisamente donde va Carrizales en la historia. Entonces, tenemos pues los siguientes personajes. Está Carrizales, este viejo indiano eh, que protagoniza, digamos, protagoniza también la historia, porque básicamente él es el arquitecto de este sistema opresivo, esta casa fortaleza donde están todas estas mujeres encerradas, su esposa y las esclavas y criadas, etcétera. No pueden salir, solamente pueden salir para ir a misa, a primera hora de la mañana, entre dos luces, dice Cervantes. Pero el resto del día están ahí encerradas en esta casa que no tiene ni ventanas, ¿no? Tiene patios interiores. Te lo han de imaginar como una casa sevillana con el patio interior. Es interesante porque, de hecho, Cervantes compara varias veces la casa con un monasterio o a las mujeres que viven ahí dentro como monjas, ¿no? Monjas de clausura, ¿no? Que están haciendo noviciado o profesión de aquella vida, ¿no? Hay muchas comparaciones con monasterios, conventos, pero la crítica ha ido más lejos y ha interpretado este edificio de manera metafórica como un islote, como una prisión, como una cárcel o incluso como una colonia, ¿no? Porque al final tenemos a un hombre blanco controlando a todas estas mujeres, algunas de ellas de minorías raciales, que son tratadas como si fueran niñas, ¿no? Absolutamente sometidas al control opresivo, paternal de Carrizales. Por otro lado está Leonora, que es su esposa, que Cervantes la caracteriza en principio como una persona muy ingenua, naif, juega con muñecas todavía después de haberse casado, pero creo que el retrato es un poquito más complejo y que veremos después que tampoco es tan naif e inocente como parece de entrada, al menos en lo que se refiere a las relaciones interraciales, ¿no? Porque ya será una cría que juega con muñecas, pero tiene muy claro cuál es la jerarquía racial en su casa.
Después están Luis y Guiomar, que como digo, son unos personajes que me parecen de una importancia extraordinaria y que creo que habría que poner el foco en ellos, y es lo que voy a hacer en parte hoy. Está Loaysa, el galán seductor, que tiene todo un repertorio fantástico de guitarra y Cervantes tiene mucha gracia al describir el tipo de romances que toca y canta, etcétera. Y luego está la dueña, María Alonso, como dije, las criadas, las esclavas moriscas, que son cuatro, ¿no? Esto es, por tanto, el elenco de personajes del celoso extremeño. Y yo voy a hablar sobre todo ahora de Luis y de Guiomar, pero me centraré al final, claro, Guiomar quiero que acabe siendo la protagonista, ¿no? Porque es la mujer negra más desarrollada eh, de toda la obra de Cervantes. Pero para hablar de Guiomar, antes tengo que decir alguna cosa sobre Luis, ¿no? Luis es un viejo eunuco que es el único hombre que vive, además de Carrizales, en esta casa, pero no vive dentro, ¿no? Está en lo que llama Cervantes la casa puerta, que es una especie de limbo, es decir, entre la puerta que da a la calle y la puerta que da al interior de la casa y al patio, etcétera, hay como un pasillito y ahí está Luis, ¿no? Dice Cervantes, en el portal de la calle, que en Sevilla llaman casa puerta, hizo una caballeriza para una mula y encima de ella un pajar y apartamiento donde estuviese el que había de curar de ella, que fue un negro viejo y eunuco, ¿no? Luego Cervantes nos dice su nombre, Luis, aunque la palabra negro aparece muchísimas más veces que su nombre. El caso es que es una persona que ha sido castrada y que es un eunuco y que por tanto recuerda un poco. He comparado antes la casa de Carrizales con una cárcel, un islote, un convento, una colonia. Me falta el último elemento de comparación, que es un harén, ¿no? Es decir, es habitual en el Imperio Otomano, por ejemplo, pero también en el Imperio Chino, de hecho hasta principios del siglo XX, que hubiera eunucos que vigilaban a las mujeres o concubinas del emperador, ¿no? Y en el caso de Cervantes, pues aquí nos está describiendo una dinámica que recuerda mucho a la de Argel, a la de los harenes, ¿no? De los sultanes, etcétera. El sultán sería Carrizales y tenemos aquí el eunuco que en principio se encarga de vigilar a estas mujeres y que si bien es un hombre, al estar castrado, se considera que ya no constituye un peligro y por tanto se le puede tener ahí en esa casa puerta, ni dentro ni fuera de la casa, ¿no? Y Luis es un hombre que tiene una gran inclinación por la música y de hecho aquí Cervantes se permite alguna generalización sobre las personas negras que hoy llamaríamos un estereotipo benévolo, ¿no? Porque es precisamente esa debilidad que tiene Luis por la música y el vino lo que permite que Loaysa, el seductor, se aproveche de él y logre acceder a la casa, ¿no? Fíjense que les comenté que había dos versiones del texto, el manuscrito original y la versión final. En 1613, Cervantes añade dos frases que realzan tanto el papel de Luis, el hombre, el personaje negro, como de Guiomar, la mujer negra, ¿no? Una vez Loaysa se ha introducido, se ha colado en la casa, es de noche, no se ve nada, ¿no? Podrían los personajes, todas estas mujeres de la casa, incluida Leonora, escuchar la música de Loaysa, del seductor, sin verlo. Pero Luis quiere que Loaysa sea visto y entonces se le ocurre traer una antorcha para iluminar bien toda la escena, ¿no? Y que les entre por la vista lo atractivo y apuesto que es este Loaysa. Esta es la primera cita del apartado inferior. Porque le pudiesen ver mejor a Loaysa, al músico seductor, andaba el negro, Luis, paseándole el cuerpo de arriba abajo con el torzal de cera encendido, ¿no? O sea que Cervantes añade esta frase precisamente porque le quiere dotar de una cierta proactividad a este personaje, ¿no? Que sea él quien traiga la antorcha, que ilumine la escena. Y luego cuando vuelve a dar otro recital, Loaysa el seductor, ya no es solo Luis, sino que también Guiomar, la mujer negra,
están ambos con antorchas iluminando la escena, ¿no? Alumbrando la escena, en un sentido literal porque están dando luz, pero también en un sentido más figurado porque son ellos los que han permitido que entre en la casa, que se cuele este seductor que acabará provocando el derrumbamiento del aparato de control represivo de Carrizales, ¿no? Alumbrándolos el negro, Luis, y Guiomar la negra. Y con esto entro ya en la figura de Guiomar, que es una figura fascinante, porque no es tan habitual encontrarse con un personaje negro femenino con nombre que tenga un papel destacado en un texto del siglo de oro. Los hay, si uno sabe buscarlo. En la literatura colonial también hay ejemplos. Veremos a Juana García, que es una suerte de Celestina negra en la Colombia colonial. Será el tema de nuestra siguiente charla después del verano. Entonces, por eso lo quiero destacar. Es un caso relevante, importante, que encuentra paralelismos en la pintura de la época, ¿no? Tienen aquí este cuadro pintado por Velázquez en Sevilla, también, con unos 18 y 19 años, donde ven a una mujer negra representada en la cocina, en lo que podría ser una suerte de bodegón, pero es un cuadro muy híbrido, ¿no? Porque hay cacharros de cocina, es una escena doméstica, pero evidentemente hay una mujer negra que es la protagonista en el centro del lienzo, e incluso en el background tenemos una escena bíblica con nada menos que Jesucristo, ¿no? Y es precisamente del lado del lienzo donde está Jesucristo que viene, de ahí procede la luz que ilumina el rostro de la mujer protagonista. Así que digamos, no sería difícil poner o conectar este cuadro con los discursos sobre la evangelización de los negros que aparece, por ejemplo, en el Tratado de Alonso de Sandoval que mencioné al comenzar, ¿no? Si enseño este cuadro es simplemente para que vean que hay paralelismos, que Cervantes no es un caso aislado y que incluso en la pintura, y en la pintura nada menos que de un Diego Velázquez, tenemos un ejemplo de un lienzo en el que una mujer negra tiene un papel muy destacado, ¿no? En el caso de Guiomar, no se puede decir, evidentemente, que ella sea la protagonista. De hecho, solo habla 3 veces, pero las tres tienen una gran importancia y tienen mucho interés, sus 3 intervenciones, ¿no? Guiomar es una mujer negra que habla en un idiolecto, el idiolecto de los esclavos recién llegados a España, que en la época se conocía con el nombre de habla de negros, ¿no? Y que quizá podríamos traducir en inglés como Black Spanish. Básicamente, pues evidentemente una persona recién llegada a España no hablaba español, digamos, como alguien que haya nacido en España o que lleve mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando las personas negras que hablaban un español, digamos, poco normativo, mezclando con el portugués, o con sus lenguas africanas nativas, pues ese idiolecto se conocía en la época como habla de negros, y es algo que últimamente se está estudiando mucho, ¿no? Y hay todo un libro, por ejemplo, del profesor Nick Jones de la Universidad de Yale, que se titula Staging habla de negros, que es sobre la representación en el teatro de este idiolecto de los personajes negros. Históricamente, desde los estudios clásicos de Baltasar Fra Molinero, siempre se había dicho que cuando un autor blanco escribe habla de negros, suele hacerlo para burlarse de esos personajes negros, ¿no? O sea, sería una suerte de blackface literario. Pero Nicholas Jones ha cambiado un poco bastante este paradigma, y yo de hecho yo diría que Cervantes no se está burlando de esta mujer en absoluto, ¿no? Él la describe, en primer lugar, cuando Carrizales está haciendo preparando esa casa fortaleza, nos dice Cervantes que Carrizales compró 4 esclavas blancas, insisto, moriscas seguramente, y herrólas en el rostro, les pone la marca de que son esclavas, y otras 2 negras bozales. La palabra bozal en los diccionarios de la época significa inculto, vasto, por pulir,
Es decir, una persona, una negra bozal es una mujer negra que no habla correctamente la lengua española. Es decir, que no es ladina, ¿no? Porque el ladino, un negro o un indio ladino es alguien que domina la lengua española. Es el caso de Luis. No he reproducido ningún diálogo en el que hable Luis, pero básicamente Luis habla como los blancos. O bien ha nacido en España o bien lleva tanto tiempo en la península que ya su acento o su manera de hablar español es idéntica a la de los blancos, ¿no? En cambio, había toda una gradación entre la persona negra bozal y la persona negra ladina, pero Guiomar está en el otro extremo de la línea, ¿no? Porque ella no habla español con mucha, digamos, con mucha corrección, ¿no? Y Cervantes se esfuerza, y de hecho pueden ver si comparan la primera versión con la segunda, se esfuerza por dar realce al habla de negros, que se vea bien que Guiomar habla en un español poco ortodoxo, podríamos decir, o no normativo, ¿no? Vamos a ver los tres ejemplos. El primer ejemplo es precisamente cuando está negociando Leonora, la joven esposa, con Loaysa, el seductor, si dejarle entrar en la casa o no. Leonora, que es un poco naif, le pide a Loaysa que jure que respetará la honestidad de todas las mujeres en la casa, ¿no? Y si él profiere el juramento, entonces ya le dejarán entrar. Y Guiomar, que tiene más tablas, podríamos decir, o simplemente que tiene un mayor conocimiento de la naturaleza humana, dice en la primera versión: por mí más que nunca jure, entre con todo el diablo, que es, hombre, ligeramente incorrecto, pero tampoco llama tanto la atención. Mientras que en la segunda versión Cervantes se explaya, ¿no? Y da rienda suelta al habla de negros. Por mí, más que nunca jura, entre con todo diablo, que aunque más jura, si acá estás, todo olvida. Es un marasmo sintáctico, pero básicamente es muy expresivo. Lo que viene a decir es que, bueno, Loaiza puede jurar misa, puede jurar lo que quiera, pero una vez le hayamos dejado entrar, hará lo que le dé la gana, se le olvidará el juramento, ¿no? O sea que a veces los académicos que han leído la historia ven a Guiomar como una pobre mujer que no sabe ni hablar español, pero lo cierto es que es mucho más espabilada que que Leonora, que la protagonista blanca, porque Guiomar capta desde el principio qué es lo que va a pasar, que es que Loaysa no va a respetar la honra de las mujeres de la casa y específicamente de Leonora, la esposa de Carrizales. La segunda intervención de Guiomar, Cervantes la añade al revisar el manuscrito final, no aparecía en el manuscrito, en el primer borrador. Y es también muy interesante porque han dejado entrar a Loaysa, va a dar un concierto, un recital a las mujeres de la casa, pero alguien tiene que quedarse vigilando que el marido, Carrizales, no se despierte. Al marido le han administrado un somnífero, pero aún así hay que vigilar, ¿no? Y Leonora, de todo el servicio, de todas las mujeres que hay en la casa, escoge precisamente a Guiomar, la mujer negra, para que se quede de guardiana vigilando la puerta de Carrizales, ¿no? Es decir, que todas las otras mujeres se disponen a disfrutar de ese recital, pero Guiomar no. Guiomar queda excluida de la fiesta. Ella tiene que vigilar la puerta de Carrizales. Y por eso dije antes que Leonora, bueno, sí que es muy naif en algunas cosas, pero dando órdenes como señora de la casa es implacable. Y en este caso le dice a la mujer negra, a la esclava negra, Guiomar: no, tú no vas a ver el recital, tú te quedas aquí vigilando la puerta de mi marido, que no se despierte. Y por eso precisamente Guiomar se lamenta, porque ella percibe esa orden como una discriminación racial. Y dice: yo negra quedo, blancas van, Dios perdone a todas, ¿no? Es muy expresivo. Yo creo que ella no está para nada de acuerdo con que se la excluya y detecta que esa exclusión, esa discriminación, tiene como causa precisamente su color de piel, que si ella fuera blanca no lo hubieran escogido a ella para hacer eso, ¿no? Entonces esto lo quiero destacar. Pero es que ya no es solo que proteste, sino es que Guiomar está tan indignada de que la hayan excluido de la fiesta que decide dar una falsa alarma y hacer ver que sí, que el Señor se ha despertado para, digamos, aguarles la fiesta a las mujeres que están escuchando el concierto, el recital de Loaysa. Entonces aparece ella de repente temblando como si estuviera asustadísima o casi epiléptica y dice:
bueno, en la primera versión dice, ay señora mía, que mi señor está despierto y creo que se levanta de la cama y viene a buscarnos, lo cual, salvo la I de despierto, está escrito de una manera impecable, ¿no? Casi como si fuera ladina. Y en cambio, en la versión final, Cervantes lo retoca para que suene más a habla de negros y dice, despierto señor, señora, señora, despierto señor, y levantas y viene, ¿no? Es la venganza de Guiomar, que no solo protesta por haber sido discriminada por su color de piel, sino que dice así, me habéis excluido de la fiesta, pues ahora os vais a enterar. Y da esta falsa alarma. Y todo el mundo se asusta. El propio Luis corre a esconderse, de hecho está escondido y aún así está con su guitarra, porque nos dice Cervantes, tanta era la afición que tenía a la música. Es un poco lastimosa, un poco patética esta imagen de Luis escondido, temblando con su guitarra, porque además si algún mérito se reconocía a los personajes negros de la época era la valentía, ¿no? Y no es raro encontrarse la figura de un soldado negro, por ejemplo, valiente. Esto lo ha estudiado el profesor Olmedo Gobante. Tiene un artículo sobre este tema. Pero en el caso de Guiomar, el orgullo de ser negro o de ser una mujer negra es más evidente, creo yo, porque ella no hay ningún momento en que se achante o se esconda o tenga miedo. Al contrario, ¿no? Ella protesta de la discriminación y luego acaba, digamos, reventando la fiesta porque está indignada de que la hayan excluida. Así que el orgullo, ese orgullo, el Black Pride, que diríamos en inglés, está mucho más presente en Guiomar que en Luis. Pero ambos son imprescindibles en ese, digamos, en permitir el acceso a la casa de Loaysa, que provoca como dije, el derrumbamiento del aparato de control de Carrizales. Porque si bien Loaysa no llega a consumar la unión con Leonora, sí que pasan una noche juntos y eso provoca la deshonra de Carrizales, que de hecho al despertarse, porque pese a haber ingerido el somnífero, se despierta cuando ve a Leonora en brazos del joven galán, está la impresión, y bueno, sumada a la edad que tiene, casi 80 años, que siente que ha llegado la hora de su muerte. Entonces pide a Leonora que mande a traer a sus padres, a los padres de ella, y cuando ha reunido a todo el mundo les explica que él ha sido testigo, ha visto a Leonora en brazos del galán, pero que no va a ejercer ningún tipo de venganza al estilo de en fin, de los dramas, de las comedias de deshonra, ¿no? Que uno podía, si interceptaba o si infraganti a su mujer en brazos de otro hombre, podía matarlos a ambos para limpiar su honra. Carrizales no va a hacer nada de todo eso, sino que todo lo contrario. Es como si este descubrimiento haya supuesto una epifanía. Él se da cuenta de que no ha obrado bien, de que teniendo casi 80 años, quizá casarse con una niña de 13 14 no era la mejor idea, y menos encerrarla en esa casa fortaleza. Y él se arrepiente de lo que ha hecho, y entonces hace testamento y él da su bendición a Leonora para que se case con el galán Loaysa. Y no solo eso, sino que concede la manumisión a sus esclavos. Y esto lo quiero destacar, ¿no? Porque lo habitual en la época no era insólito conceder la manumisión, la libertad, a unos esclavos en el testamento, pero esto se entendía que era como el premio por una larga vida de trabajo y fidelidad. Aquí los esclavos en rigor han sido un tanto rebeldes, ¿no? Porque han permitido que accediera el seductor en la casa. Sin embargo, podemos entender que Carrizales les está agradecido porque digamos, le han abierto los ojos, ¿no? Han permitido esa epifanía. Es interesante que Leonora, teniendo la bendición de Carrizales y ya viuda, pudiéndose casar con el joven galán que tiene su edad, que es tan guapo y apuesto, decide hacerse monja, ¿no? En monja de clausura, en uno de los monasterios más recogidos. ¿Por qué esto es así? Bueno, podría ser simplemente por la vergüenza de que su desliz se haya hecho público, pero también, si pensamos en todo el contexto de la historia, ¿cuál ha sido la vida de Leonor hasta ahora? Ha estado toda su niñez sometida a la autoridad del padre.
A partir de los 13 que se casa, sometida a la autoridad del marido. Y después parece que ahora, ya viuda, ella no es capaz de vivir en libertad, ¿no? Porque está tan acostumbrada a vivir enclaustrada, por así decir, bajo la autoridad paterna o del marido, que no sabe ser libre, no puede ser libre, ¿no? Y por eso se mete a monja, lo cual, por otro lado, es un recurso muy típico de las novelas de la época y representa muy bien el destino de la mujer y la falta de opciones en aquellos tiempos, ¿no? Que en estas historias las mujeres o se casan o se meten a monjas, pero no hay mucha más, no hay mucha más opción, ¿no? También es interesante que Loaiza el seductor decida irse a las Indias, ¿no? Esto evoca el destino inicial de Carrizales. Es como si se cerrara el círculo y volviéramos a comenzar con un hombre yendo a las Indias. ¿Acaso tal vez en unos años regrese con fortuna como Carrizales y se vuelva a repetir la misma historia? Pero realmente no es un final muy positivo para ninguno de los personajes blancos. Carizales muere, es verdad que experimenta una epifanía, pero muere. Leonora se mete a monja y Loaiza, despechado, avergonzado, decide irse a las Indias, ¿no? De hecho, si nos fijamos, los únicos personajes para quienes el final del celoso extremeño es un final feliz son los personajes negros. Ellos han luchado por su libertad, han resistido la opresión y han alcanzado la libertad al final, ¿no? Yo por eso sugeriría que si hay un contenido ejemplar o moral en esta historia, podría ser precisamente el de los personajes negros. Han resistido y han ganado y han luchado por su libertad, ¿no? Esto además casa bien con una cierta vena libertaria del propio Cervantes, que recordarán el episodio de los galeotes en el capítulo 22 de la primera parte del Quijote. El ingenioso Hidalgo se encuentra con unos delincuentes condenados a galeras y aún así considera que no, que ningún hombre tiene la potestad de privar de libertad a otro hombre, ¿no? Por eso les libera, rompe sus cadenas, aunque el tema, ellos son muy desagradecidos y el episodio no acaba nada bien para él. Pero si uno en el universo cervantino, unos galeotes, unos delincuentes condenados a galeras, pese a sus delitos, merecen la libertad, pues cómo no iban a merecerla dos personas negras esclavizadas que no habían cometido mal alguno. Con esto termino la presentación, la charla, y muchas gracias por su atención. Y ahora si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responder. Gracias. Muchas gracias, Luis. Fantástico como siempre. Con la conferencia, bueno, pues para los que no hayan leído las novelas ejemplares, la verdad es que es una invitación documentada y ha sido además muy, muy ameno. No, quería preguntarte, igual que el Quijote tuvo desde que su publicación y en el contexto de la época tuvo un impacto, ¿no? Una divulgación, una difusión grande. En el caso de las novelas ejemplares, ¿cómo fue? ¿Tuvo la misma recepción? ¿Está documentado? Porque como tú bien has dicho al inicio de la presentación, estamos acostumbrados, ¿no? Cuando hablamos de Cervantes, siempre hablar del Quijote y mucho menos se habla de las novelas ejemplares. Entonces, ¿en la época la recepción de la obra fue similar o no? A ver, gracias Pedro Sevio, es muy buena pregunta. El libro que tuvo mayor éxito y que eclipsó todo lo demás hasta hoy fue El Quijote. Si bien Cervantes seguramente no era consciente de la maravilla que había escrito, porque él creía que su novela más importante era el Persiles, los trabajos de Persiles y Sigismunda, que escribió al mismo tiempo que el Quijote y que hoy en día solamente leen los especialistas, ¿no? Pero él creía que esa era su mejor obra. Y el Quijote tuvo mucho éxito, pero todo el mundo lo consideraba un libro muy divertido, no necesariamente un libro importante. Fue después que con la perspectiva
y el paso del tiempo que nos fuimos dando cuenta de lo verdaderamente importante que era ese libro. Pero inicialmente se consideraba simplemente un libro muy chistoso y muy gracioso y por eso tuvo tanto éxito, ¿no? En cuanto a las novelas ejemplares, si bien no tuvieron el éxito del Quijote, sí que tuvieron más éxito, por ejemplo, que el teatro de Cervantes, que no tuvo éxito alguno, y circularon mucho, sobre todo porque fijaron un modelo canónico para cómo escribir novelas breves en español, y fue un modelo que se siguió imitando todo el siglo XVII, ¿no? María de Zayas es el ejemplo más destacado y tiene mucho interés porque le da como un twist de género o protofeminista, pero hay muchos otros ejemplos de autores, es decir, cualquier autor que cultivara el género de la novela breve en España en el 17 había leído y se había dejado influir por las novelas ejemplares de Cervantes. Muy bien, muchas gracias. Si alguno de ustedes desean preguntar, también lo pueden hacer o por el chat o también abrir el micrófono, informándoles de que la sesión está siendo grabada y que será también retransmitido. Bueno, aquí Ami Newlands pregunta si se puede ver este evento, ¿dónde? En YouTube. Sí, el evento, toda la serie está, como ya he dicho, las sesiones se graban y posteriormente, una vez que se producen los vídeos, estarán disponibles en el canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester y también en el Instituto Cervantes de Leeds. Bueno, sí. A ver, muchas gracias, Carmen, dice en los comentarios. Si no hay más preguntas o comentarios, yo también, obviamente, aparte que ya te he agradecido, Luis, al iniciar esta charla, tu colaboración, por el magnífico trabajo y por acercarnos los clásicos de esa manera tan magistral y tan amena también, porque es muy, muy importante. Así que muchísimas gracias. Hay muchos comentarios en el chat, pues uniéndose a esto, ¿no? Que es patente a la calidad y a la amenidad de esta serie. Y muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes. También es mi última presentación dentro de la serie, puesto que el próximo encuentro será en el mes de septiembre. Y bueno, pues en agosto termina mi mandato y iniciaré uno nuevo en el Instituto Cervantes de Burdeos. Para aquellos que nos han estado acompañando durante todo este tiempo, muchísimas gracias por el apoyo y por estar ahí en los eventos del Instituto Cervantes. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes.